historias en movimiento. En Cajamarca la fiesta empieza. Cada libro una promesa. Férica, mil historias por contar, un mundo entero por explorar. Lee, sueña, siente el corazón. La feria vibra con cada rincón. Niños ríen, ojos brillando, cada página, mundos creando. De los Andes a la costa y el sol, la lectura nos llena de color. Férica, mil historias por contar, un mundo entero por explorar. Lee, sueña, siente el corazón. La feria vibra con cada rincón. Para dar la bienvenida, invitamos a Catherine Aquino en representación de la Dirección Desconcentrada de Cultura, quien nos brindará las palabras de apertura de esta ceremonia. Señores y señoras, escritoras y escritoras, lectores y lectoras, tengan la más cordial bienvenida a nombres de las 5 instituciones organizadoras de la 10ª edición de la Feria del Libro de Cajamarca. Hoy nos convoca un momento especial dentro de esta 10ª edición de la Feria del Libro de Cajamarca. Desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, Ministerio de Cultura y a nombre de nuestra directora, la arquitecta Judith Padilla Malca, nos llena de emoción rendir homenaje a una de las mujeres más insignes que nos ha dado la historia literaria del Perú, y sobre todo, la tierra cajamarquina, Amalia Puga de Lozada. Amalia Puga no fue solo una escritora brillante, sino también una mujer valiente que abrió camino en tiempos donde la voz femenina era poco escuchada. Desde su pluma brotaron cuentos, poemas y ensayos que hicieron vibrar a la literatura peruana, dejando huella en la memoria cultural de nuestro país. Ella encarna el espíritu de la creación, la perseverancia y el amor profundo por la palabra, valores que hoy continúan inspirando a generaciones enteras. Este reconocimiento no es solo un acto simbólico, es un compromiso de mantener viva su memoria, de releer sus páginas con respeto y orgullo, y de seguir alentando la literatura cajamarquina como un faro que ilumina nuestra identidad. La Feria del Libro de Cajamarca, en su 10ª edición, se viste de gala al honrar a Amalia Puga, porque celebrar la palabra escrita es también celebrar a quienes nos enseñaron que los libros son semillas de libertad y esperanza. Gracias. Ahora damos paso a la disertación titulada Amalia Puga de Lozada, aporte a la literatura regional, a cargo del destacado investigador Daniel Sáenz More, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Señores autoridades, escritores y escritoras de Cajamarca, público lector,
amantes y seguidores de Amalia Puga. Son 3 siglos de Amalia Puga, el siglo XIX, el siglo XX y el actual siglo XXI. ¿Cuánto hemos conocido los cajamarquinos a nuestra emblemática escritora Amalia Puga a través de estos 3 siglos? Empecemos someramente por el siglo XIX. Como cajamarquinos ya habíamos logrado la independencia de Trujillo y la independencia nacional, y era común el enfrentamiento entre caudillos, criollos y mestizos por el poder político y militar de la nueva nación, del Perú. Eso era el pan de cada día. Sabemos que doña Amalia Natividad de las Mercedes, Puga y Puga, nació en Cajamarca el 8 de septiembre de 1866, es decir, hace 159 años. Fue el mismo año de la Guerra del 2 de Mayo con España, conflicto donde le cupo un lugar preferencial al héroe cajamarquino José Gálvez Egusquiza, a la sazón ministro de Guerra y Marina del gobierno de Mariano Ignacio Prado. El padre de Amalia, don José Mercedes Puga, era representante por Cajamarca ante el Congreso Nacional por dichos años, y la madre, doña Carolina Puga de Puga, era una matrona cajamarquina interesada en la formación de sus 8 hijos, y también administraba con su esposo las haciendas La Pauca, Huagal y la mina Nueva Australia. Los Puga vivían en la que fue casa de don Manuel Luna Victoria, actual sede del Obispado de Cajamarca. A Luna Victoria lo recordamos por ser el primer impresor de Cajamarca y director del periódico liberal El Sol de los Incas. Doña Carolina, la madre de Amalia Puga, también llegó a sacar su propio semanario. Eran los años, además, de la afirmación de lo cajamarquino después de lograr nuestra separación del Departamento de la Libertad en 1855. Y los periódicos cumplieron un rol importantísimo en esta misión. Luego, a nivel nacional vendría la bonanza económica del guano y del salitre, y continuaría la lucha entre caudillos. El siglo XIX se cerró con la fatídica Guerra del Pacífico y sus consecuencias. Guerra en la que participaron varios batallones cajamarquinos en la defensa patria, y que reavivó después de la guerra el enfrentamiento entre 2 familias cajamarquinas comprometidas con el desarrollo de Cajamarca, los Puga y los Iglesias, particularmente por el control prefectural de Cajamarca. Muchos años después, muerto José Mercedes Puga y muerto Lorenzo Iglesias, hay un acto de reconciliación hermoso entre las 2 familias. El hermano de Amalia Puga, Pelayo Puga, se casa con Grimanesa Iglesias Iturbe, hija de Lorenzo Iglesias, y ambos sellan la paz duradera entre las 2 familias y se convierten en ejemplo de reconciliación nacional, un ejemplo que no ha sido tomado en cuenta para superar muchas de las diferencias y de las crisis que hay en nuestra nación. Amalia Puga entonces y sus hermanos crecieron entre las luces y las sombras de este siglo XIX y sufrieron las consecuencias de los devaneos políticos de la nación. La agricultura, la ganadería y la minería fueron los motores de la economía regional. Después de la guerra con Chile, a fines del siglo XIX, las calles cajamarquinas estaban empedradas, no había luz eléctrica ni automóviles, la gente se transportaba a caballo, el abastecimiento de agua se producía por canales que bajaban desde agua tapada, la campiña era verde, las diferencias sociales eran muy marcadas, el desarrollo económico era lento. En algunas casas y haciendas aún existía la servidumbre de negros e indios, e iban desapareciendo los esclavos chinos que faenaban los campos. Para ir a la costa había que subir por la calle Cruz de Piedra hasta Aguatapada y de ahí al Cumbe,
Luego se bajaba por la mano izquierda hacia Chilete y se tomaba el tren al puerto de Pacasmayo, desde donde la gente se embarcaba en un vapor para navegar hasta Ancón o el Callao y así llegar hasta Lima. Los cajamarquinos de la ciudad leían en sus bibliotecas, hacían música, rezaban mucho y trabajaban mucho también. El historiador y exobispo de Cajamarca, José Dahmer Bellido, menciona que ideológicamente Cajamarca fue una de las cunas del liberalismo nacido en las aulas del Colegio San Ramón, entre cuyos representantes se encontraban los hermanos Gálvez Egusquiza, que ya ocupaban cargos importantes en la capital peruana. Es decir, ya había una férrea tradición intelectual en Cajamarca. Fue así, en este contexto, que Amalia Puga empezó a publicar sus primeros versos, primero en periódicos locales, luego en regionales y después en revistas nacionales. Una profunda melancolía acompañaba a nuestra poetisa en estos años finiseculares, en estos años de fines del siglo XIX. La guerra, el asesinato de su padre y las ideas de cambio asociadas a todo fin de siglo eran las causantes. A los 21 años, Amalia ya radicaba en Lima y había sido incorporada en 1887 al Círculo Literario de Lima, luego llamado el Ateneo. Sin embargo, es en 1892 cuando su nombre saltó a la palestra luego de ganar el concurso literario convocado por la Municipalidad de Lima con el largo poema El Descubrimiento, que fue convocado con motivo del 4º centenario de la llegada de Colón y los españoles a América. A partir de allí, su nombre fue siendo conocido y admirado por la intelectualidad nacional primero y luego por la internacional hispanohablante de Nueva York, Bogotá, Panamá, Barcelona, Montevideo, Buenos Aires, lugares donde se publicaron algunos de sus poemas. La noche de su premiación por el concurso del 4º centenario fue todo un acontecimiento en Lima. Las mejores familias de Lima, la intelectualidad limeña y los políticos asistieron a la premiación. La familia Puga, que había viajado especialmente para tal evento, compartió tribuna con el mariscal Andrés Avelino Cáceres y fueron testigos de una noche que ha quedado grabada en muchos libros por su magnanimidad, por la solemnidad que hubo esa noche. Los integrantes de la llamada Bohemia, el círculo de Ricardo Palma, le dedicaron muchos poemas, incluso se publicó un libro sobre la premiación de Amalia Puga y su incorporación también al Ateneo de Lima. El mismo don Ricardo Palma le escribió un poema y le dedicó un par de tradiciones. Al año siguiente, Amalia Puga publicó una recopilación de su obra en prosa y verso bajo el título de Ensayos Literarios. Sus poemas llegaron hasta la Revista Ilustrada de Nueva York, una de las publicaciones más importantes de lengua española, con sede en Estados Unidos. Amalia publicó junto a Ricardo Palma, Luis Benjamín Cisneros y un desconocido hasta ese momento, José Martí, entre muchos otros. A partir de eso se inició un intercambio de correspondencias, de epístolas entre Amalia Puga y el director de esa revista, que era el colombiano Elías de Lozada y Plisé, colombiano que había nacido en Panamá cuando Panamá pertenecía a la Gran Colombia. Y a partir de esta correspondencia surge el amor entre Amalia Puga y Elías de Lozada y Plisé. Se enamoraron, se casaron. Amalia Puga viajó a Nueva York, donde tuvieron un hijo, quien llegaría a ser director de la Biblioteca Nacional, ministro de Educación
y uno de los matemáticos más brillantes del Perú. Me refiero a don Cristóbal de Losada y Puga. Transcurridos unos años, los tres vinieron al Perú a conocer Cajamarca, recibieron el reconocimiento de la intelectualidad limeña y cajamarquina, pero en 1896 una terrible infección respiratoria, una pulmonía o una neumonía, acabó con la vida del esposo de Amalia, de Elías de Losada. Los restos de este importantísimo editor de Amalia Puga, de Ricardo Palma y de José Martí. José Martí empieza a publicar Nuestra América, su libro más importante, en esta revista. Los restos de Elías de Losada están enterrados en la Catedral de Cajamarca. Hay una lápida, si ustedes entran a la mano derecha en la cruz, en el cruce de la nave central con las laterales, está la lápida donde dice: aquí yacen los restos de don Elías de Losada y Plisé, que descansó en el Señor en 1896. Entonces sus restos descansan en la llamada en esa época Iglesia de Santa Catalina, que después se convertiría en nuestra actual catedral. Amalia guardó luto en adelante. Si ustedes han visto alguna de las fotos, Amalia va a aparecer con un traje negro. Sin embargo, no se apartó de la escritura y dirigió el periódico La Nueva Era aquí en Cajamarca en 1897 y continuó colaborando con varias revistas, eso sí, apartada un poco de la vida pública hasta la segunda década del siglo XX. Mientras tanto, se dedicó a escribir relatos y una novela que fueron publicados en Lima y Barcelona entre los años 1900 y 1950. Ella regresa a Lima y cuando estaba en Lima, un comité de damas cajamarquinas decide realizarle un monumento. Erigen el monumento con uno de los escultores más destacados de ese momento, que era Ocaña, y es el monumento que todos conocemos en la plazuela que lleva su nombre. Es una de las pocas escritoras que ha recibido un monumento en vida. Amalia Puga nunca regresó para ver el monumento. En 1961, la muerte de su hijo Cristóbal la sumió en una profunda tristeza, pero mantuvo su resiliencia y estoicismo que aún es recordado por quienes las conocieron en sus años finales. Falleció en Lima el 20 de noviembre de 1963 a los 97 años y sus restos fueron enterrados en el cementerio El Ángel. Me gustaría contagiarles de mi entusiasmo por repatriar esos restos y por enterrarlos junto a los de su amado esposo Elías de Losada en la Catedral de Cajamarca, como una celebración de la importancia de la obra y trayectoria de ambos esposos. Ojalá algún día se pueda realizar. Amalia Puga y Puga abrió las puertas de la literatura cajamarquina al mundo iberoamericano. Paradójicamente, la importancia de su obra fue valorada más en Lima, en Barcelona, donde publicó al lado de Alfonsín Storni y Gabriela Mistral en una colección de las mejores poesías líricas en lengua castellana, y también reconocida en varias ciudades latinoamericanas por una comprensible razón. Muchos de los intelectuales cajamarquinos que podrían examinar su obra radicaban en Lima. Sin embargo, el periodismo cajamarquino sí se encargó de difundir en publicaciones periódicas algunas de sus poesías y relatos. Mis padres, Baltasar Sáenz Sousa y Anabel Amore, conocieron a Amalia Puga, la trataban de tía Amalia. La conocieron cuando ellos trabajaron en la Biblioteca Nacional, dirigida por el hijo de Amalia, don Cristóbal de Losada y Puga. Ellos me contaron que Amalia Puga era de mediana estatura, de ojos con el color azul amanecer, como lo del cielo cajamarquino, y muy respetuosa de las normas y comportamientos. Era muy conversadora, muy ilustrada.
muy inteligente. Hablaba 3 idiomas, hasta donde se sabe: castellano, inglés, llegó a hacer traducciones de poetas ingleses, y además vivió en Estados Unidos, entonces hablaba inglés a la perfección, y también conocía el latín. La buscaban escritores distinguidos como Eguren, Martín Adán, Víctor Andrés Belaúnde, Federico Barreto, el poeta tacneño de la bohemia tacneña, que incluso incorporan a Amalia Puga a la bohemia tacneña, ¿no? La única cajamarquina, la única mujer que está en la bohemia tacneña. Y su editor Pedro Barrantes Castro, que publica Amalia Puga incluso antes de publicar uno de las novelas cortas de Vallejo, entre otros escritores. A Amalia le gustaba crear juegos de palabras como adivinanzas que se llamaban charadas. Todas estas historias que me contaron quienes la conocieron me llevaron a conocerla mejor y buscar su obra en el Perú y en Barcelona, así como reunir testimonios de quienes estuvieron cerca de ella. Hay muchos escritos de Amalia Puga dispersos en varias publicaciones que aún no han sido recogidos en libro. Preguntaba al inicio de estas palabras, ¿qué tanto la conocemos? La conocemos poco. Y su memoria, que es parte de la memoria local, de la memoria de Cajamarca y parte de la memoria nacional, no deben seguir empolvadas. Es importante que con motivo de este homenaje se realice un anhelado acuerdo editorial entre nuestras autoridades y la familia, aquí representada por el destacado historiador Cristóbal Aljovín de Lozada, bisnieto de Amalia Puga, para publicar sucesivamente las obras completas de Amalia Puga en una edición cajamarquina, junto a su interesantísima correspondencia, fotos y otros documentos. Yo estoy dispuesto a colaborar, proporcionar los libros originales, los documentos que he obtenido en este siglo para obtener este propósito. Son 3 siglos desde que nació, siglo XIX, el siglo en que se realiza y el siglo en el que estamos, en que la memoria de Amalia está trascendiendo. Quiero creer que esta vez sí será posible hacer estas publicaciones. Sé que hay una editorial limeña también dispuesta a empezarlo, pero la decisión está en manos de ellos. Muchas gracias. A continuación, disfrutamos de la sensibilidad poética de Deilú Oliveros Soto, quien nos deleitará con una declamación en honor a Amalia Puga. Gracias. En la bella aurora de nardos y rosas nació una musa de bello esplendor, con bella poesía que escribió en los jazmines, y los grandes poetas escribieron su nombre en cielos de esperanza con gran esplendor. Muy buenas tardes al distinguido familiar, sobrino, nieto de nuestra ilustre Amalia Puga de Lozada, las autoridades, Daniel Mori, señorita, muy buenas tardes. Digno público, gracias por su presencia, gracias porque con este homenaje se fortalece la vida y obra de nuestra ilustre y excelsa poeta Amalia Puga de Lozada. Quiero brindar mi agradecimiento muy especial al doctor Luzmán Salas por ser uno de los biógrafos que a través de los tiempos nos ha brindado a todos los poetas gran información en sus publicaciones, en sus libros y en sus conversaciones tan enriquecedoras. Aplaudo a los historiadores, literatos
que están fomentando este gran bagaje cultural de nuestra escritora. Felicitaciones por la próxima publicación. Estoy segura que así será. Desde mi lugar, les comento que solamente soy su más ferviente admiradora y que continuamente, año a año, trato de cultivar en los niños y en la juventud la poesía de Amalia Puga de Lozada, y cuya misión continuaré a través de los años en los festivales que se le rinden en homenaje el 8 de septiembre de cada año. Gracias a los organizadores por brindarnos este hermoso homenaje a nuestra poeta. Estoy muy emocionada, de verdad. Y en honor a ella voy a recitar el poema Mi ambición, el poema que escribió para su único hijo, Cristóbal de Lozada. Si alguien me preguntase con poder de otorgármelo, ¿qué quisiera en la vida antes que nada ser? No diría que reina, sabia, ni millonaria, ni heroína, ni artista, ni todo eso a la vez. Diría que tan solo quisiera ser la musa del hijo que es mi encanto, mi más preciado ser, para estar siempre juntos y estar siempre a su lado, que una hora de ausencia es un trago de hiel. Así sin estorbarle ni causarle inquietudes, por todos los caminos iría yo con él, llevando ante que nada solícitas sus plantas, impresas en las huellas dejadas por sus pies. O como considero la pena de esas madres, de jóvenes que emigran quizás a no volver. Sé que cualquiera de ellas, para seguir a su hijo, gustosa se tornara en can, humilde y fiel. Muchas gracias. Corresponde ahora otorgar el reconocimiento a cargo de Felica. Invitamos a Rocío Ara, representante de Newmont Alac, Catherine Aquino, representante de la Dirección Desconcentrada de Cultura, y Milton Sánchez, subgerente de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Cajamarca, quienes, en representación del comité organizador de la 10ª edición de la Feria del Libro Cajamarca, entregarán el reconocimiento en representación del equipo operativo y el comité. Muy buenas tardes a todos los presentes. En nombre de las instituciones organizadoras de esta 10ª Feria del Libro Cajamarca, entregamos este homenaje a la ilustre escritora cajamarquina Amalia Puga de Lozada por su invaluable aporte al patrimonio cultural como precursora de la narrativa femenina en el Perú y figura emblemática de las letras nacionales. Cajamarca, 28 de septiembre del 2025. Y hacemos entrega de ese plato, ese reconocimiento al nieto de nuestra poetisa Amalia Puga. Bueno,
En nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura, también queremos dar un reconocimiento a la memoria de Amalia Puga de Lozada, pionera en la literatura femenina del Perú, orgullo eterno de nuestra hermosa Cajamarca, que con su pluma desafió silencios y abrió caminos donde antes no existían para nosotras como mujeres. Así que ella es una persona emblemática y como cajamarquina creo que estamos sumamente orgullosos de que ella haya representado a Cajamarca. Así que este reconocimiento fue firmado el día de hoy por nuestra directora Roxana Judith Padilla Malca y esperamos que su legado siga vivo entre nosotros porque es un compromiso como cajamarquinos. ¿Debajo lo pones? Ahí. La música nos acompaña en este homenaje. Recibamos nuevamente a Calpa Cultural para el intermedio musical. Hasta con el sol del cielo, cuando amanece alumbrarte. Hasta con el sol del cielo, cuando amanece alumbrarte. De los luceros del cielo, como quisiera ocultarte. De los luceros del cielo, como quisiera ocultarte. ¡Vamos, Cholito! ¡Usha, usha! Hasta con el sol del cielo, cuando amanece alumbrarte. Hasta con el sol del cielo, cuando amanece alumbrarte. De los luceros del cielo, como quisiera ocultarte. De los luceros del cielo, como quisiera ocultarte. Aves del campo, peces del río, tú en tu encanto, yo muerto en frío. Aves del campo, peces del río, tú en tu encanto, yo muerto en frío.
Con mucho honor participa de este homenaje Cristóbal Aljovín de Lozada, bisnieto de nuestra escritora. Él es doctor en Historia por la Universidad de Chicago e investigador RENACIT. Ha desarrollado una sólida trayectoria como autor y editor de obras clave para la comprensión de la cultura política peruana del siglo XIX. Su trabajo académico aborda temas como el caudillismo, las elecciones, la relación entre la política y la religión y los lenguajes políticos de la época republicana. Ha sido profesor visitante en universidades de Ecuador, Chile y Filipinas. Actualmente es docente en el Departamento de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su presencia en este acto no solo fortalece el vínculo entre la memoria y el presente, sino que representa la continuidad de una tradición familiar marcada por el compromiso con el pensamiento, la cultura y el país. Recibimos a Cristóbal con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Estimados miembros de la mesa de honor, señor Milton Sánchez, su gerente de Desarrollo Social de Cajamarca, Deilú Oliveros, gestora, escritora y difusora de la obra de Amalia Puga, Catherine Aquino, directora descentralizada del Ministerio de Cultura. Lo que pasa es que ponen DDC. Daniel Sáenz, investigador y amigo, señorita Rocío Varas, amigos y amigas, para mí es un gran honor estar aquí y lo primero que tengo que hacer es agradecer a todos ustedes por haber venido aquí, mostrar una simpatía por mi bisabuela, Amalia Puga, un interés por su obra y por las tradiciones de Cajamarca. Agradezco no solamente en nombre propio, sino de mi familia. Mi abuelo Cristóbal de Lozada y Puga tuvo los siguientes hijos: Jorge, María, Amalia, Graciela, Alberto y Ernesto. Solamente viven mi madre, Graciela, y mi tío Ernesto. Mi relación con mi abuelo y mi bisabuela es trágica y dura, porque yo nací un 1 de septiembre de 1961 y mi abuelo murió un día antes. Mi madre me estaba dando a luz, le avisan que su padre había muerto y yo, quedo dentro de mi madre va al cementerio, entierra a su padre y va a la clínica y nazco. De ahí que mi nombre es Cristóbal Roque, igual que mi abuelo Cristóbal de Lozada y Puga. Obviamente que mis méritos son muy inferiores a los de mi abuelo. Y mi bisabuela, Amalia Puga, escribió un poema, porque a cada nieto le escribía, bisnieto soy, un poema. Lo que me parece notable es que lo escribió a los 93 o 94 años y su pluma funcionaba, su imaginación funcionaba, su manejo del idioma funcionaba. Espero yo tener una 10ª potencia a los 90 y tantos años, y al poco tiempo, obviamente, la bisabuela murió. La bisabuela tuvo 3 grandes tragedias muy fuertes, de muertes. La primera es la de su padre, José Mercedes Puga, un hombre guerrero, hacendado, muy metido en la política, muy vinculado a Cáceres, con la resistencia contra los chilenos, en fuerte conflicto con otras familias. Y después de la guerra, en estas guerras civiles del Perú, poco después de la guerra con Chile, muere de una bala de un francotirador. Nadie sabe cómo murió. Lo que es interesante es que hasta el New York Times escribe sobre la muerte de José Mercedes Puga. Entonces, eso fue muy duro para la bisabuela, porque
En una edad muy temprana, antes de los 19 años, murió su padre y su madre quedó administrando también los bienes, ¿no? Que es algo también peculiar, digamos, era una mujer, la madre de mi bisabuela, de muchísimo carácter. La segunda tragedia de la bisabuela es la muerte del esposo, Elías de Lozada y Plisé. Viene a Cajamarca y muere, ¿no? Y la familia, no sé cómo, mejor no hay que enterarse mucho, lo entierra en la catedral. Y después, posteriormente, el obispo Dahmer tuvo la gentileza de poner dónde fue enterrado, el nombre, etc. Yo tengo algunos datos que seguramente algunos no conocen sobre Elías de Lozada y Plisé. Era gran colombiano de Panamá, pero eran politiqueros también, no eran solamente hombres de letras, sino liberales, esos liberales de Ecuador, de Colombia, donde el conservadurismo católico y el liberalismo no solamente era una discusión de letra, sino también de lucha, de guerras civiles, donde se luchaba o por un mundo liberal o por un mundo católico, ¿no? Dato curioso, porque la bisabuela era una mujer muy católica y el esposo no sé qué tanto, en términos liberales ha debido ser. Y un punto más sobre la revista ilustrada que hizo el abuelo es el bisabuelo, ya me confundo un poco, es que la revista ilustrada fue una de las principales revistas de habla hispana en Estados Unidos, muchas veces más importantes que las mismas españolas, y no solamente Martí escribieron, sino Varela, Rubén Darío. Mi familia todavía conservan esos papeles a mano que fueron después obviamente publicados en la revista ilustrada. Mi América de Martí fue parcialmente publicada en la revista. Y la tercera tragedia de la bisabuela es que su hijo Cristóbal, su único hijo, porque el esposo murió muy temprano, porque era la época que las familias tenían varios hijos, murió antes que ella, ¿no? Eso es algo muy duro, que debió ser terrible para ella. Sí recuerdo haber leído un poema dedicado a mí que me vincula con mi abuelo, porque por esa relación que digo que tuvimos, en que el único vínculo que tengo con mi abuelo, bueno, múltiples, pero uno es la muerte de él, ¿no? Y ella hace toda una reflexión sobre eso. Quisiera, para ir terminando, porque simplemente es un agradecimiento y no hablar de un tema que tampoco soy experto, hay gente experta aquí, Alejandro Sáenz es uno de ellos, Lucha Tudela también escribió sobre una tesis sobre la bisabuela publicada de la Católica. Y es todo ese mundo literario que se movió, ¿no? Digamos, era una persona que vivía en Cajamarca de joven, en una hacienda, y se rodeó de toda una red dentro del Perú y fuera del Perú, muchas veces muy masculina, porque usualmente los intelectuales eran hombres. Ella no fue una mujer de combate ideológico en ese término, digamos, no creo que se le pueda comparar con Clorinda Mato, etcétera, pero fue amiga de ella, fue amiga de Ricardo Palma, y es impresionante lo tupido que fue su mundo intelectual desde Cajamarca, desde Nueva York o desde Lima, ¿no? Muy rico y muy profundo. Y simplemente quisiera terminar, es que la bisabuela, donde estuviera, o en Cajamarca, o en Nueva York, o en Lima, que fueron sus 3 sitios de residencias, siempre tuvo en su cabeza Cajamarca, porque todos sus escritos o son de Cajamarca o de sus seres queridos. Vivió con su parentela cajamarquina en Lima y nunca
se despegó de su lugar de origen, ¿no? Bueno, para terminar, simplemente de vuelta quisiera agradecer a todos los que han gestionado este homenaje a la bisabuela y agradecerles personalmente y de parte de mi familia. Muchísimas gracias. Vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro maestro Víctor Senta, pianista y artista integral, quien compartirá nuevamente su talento con nosotros. Adelante, Víctor.
Y para celebrar este emotivo homenaje, invitamos a Luz Manzalas, reconocido investigador de Amalia Puga de Lozada, quien nos ofrecerá el brindis de honor. Yo creo que ya. Hay que mencionarlo. Creo que sí.
distinguidos miembros de la mesa de honor, dignísima concurrencia, señores poetas y escritores cajamarquinos aquí presentes, organizadores y moderadores de esta magnífica ceremonia, señores artistas, muchas gracias por su presencia y agradezco también por esta distinción que se me hace en estos instantes para dar unas brevísimas palabras, ¿no? Todo brindis es una celebración y hoy celebramos la vigencia, la presencia de doña Amalia Puga de Lozada, ¿no? Y nuestros poetas y escritores no mueren cuando los vivos los recuerdan, los evocan, los rescatan del tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y doña Amalia tiene plena vigencia. Por eso es que merece todo el reconocimiento de Cajamarca y del Perú, el prestigio que ella tuvo como poetisa fue realmente extraordinario. Los poetas, escritores de su generación se rindieron ante el genio, ante el talento creativo de doña Amalia, esa generación de Luis Benjamín Cisneros, de Nicolás Corpancho, Clemente Altos, Arnaldo Márquez y Ricardo Palma. Palma le dedicó un cuarteto hermoso, ¿no? Dios puso en tu rostro una dulce sonrisa, un astro a tus ojos, prestó su fulgor y tiene tu acento, gentil poetisa, cadencias de himno y arpegios de amor. Y estaba recordando, por eso es que lo noté en este papelito, lo que el tunante Abelardo Gamarra le dedicó esta décima a doña Amalia. Yo vi tus glorias nacer en vuestros lejanos lares, y de Apolo en los altares tus laureles florecer. Hoy que tu fama, al crecer, de Colón el mundo abarca, quisiera ser un Petrarca, para con su estilo y corte llamarte estrella del norte y gloria de Cajamarca. Con esta evocación, quería también mencionar que hace poco acaba de dejarnos uno de los grandes historiadores cajamarquinos, que fue amigo de doña Amalia y que le dedicó algunos estudios y compartió con nuestra poetisa gratos momentos. Me refiero al gran cajamarquino historiador Valdemar Espinosa Soriano, ¿no? Bueno, con estas palabras, acompáñeme a decir salud. Muchas gracias. Salud.
Y para dar las palabras de cierre en este evento, invitamos nuevamente a Milton Sánchez, subgerente de Desarrollo Humano del Gobierno Regional de Cajamarca. Adelante, Milton. Bien, muchas gracias. El rendir homenaje a Amalia Puga, con ello reafirmamos nuestro compromiso con la difusión de escritores regionales, que las nuevas generaciones, en especial las mujeres, encuentren en ella no solo a una autora, sino también a una pionera y a una guía que supo alzar su voz en tiempos de silencio. El Gobierno Regional de Cajamarca también en esta oportunidad ha preparado una muestra fotográfica de nuestra autora, de su vida, de su obra, que está disponible durante toda la jornada. Y finalmente, rendir homenaje a Amalia Puga de Lozada es un acto de justicia, de orgullo y de esperanza para los cajamarquinos. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy.
este campo y entre las flores del monte caminé contra el viento hacia el lejano horizonte. Luz andina guíame, mi chilita buscando estoy, viento del amanecer, un canto de la tierra soy. Luz andina guíame, mi chilita buscando estoy, viento del amanecer, un canto de la tierra soy. ¡Oh, alegría, alegría! A cantar Cholina y sombrero de paja, poncho colorado, iré tomando chichita hasta llegar a tu lado. Sombrero de paja, poncho colorado, iré tomando chichita hasta llegar a tu lado. Sombrero de paja, poncho colorado, iré tomando chichita hasta llegar a tu lado. Sombrero de paja, poncho colorado, iré tomando chichita hasta llegar a tu lado. Sombrero de paja, poncho colorado, iré tomando chichita hasta llegar a tu lado. Sombrero de paja, poncho colorado, iré tomando chichita hasta llegar a tu lado, hasta llegar a tu lado, hasta llegar a tu lado. Agradece a todos y a todas por su participación en esta fiesta cultural. Calpa Cultural se queda con nosotros, así que disfrutemos del arte programado para hoy. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Somos la agrupación musical Caxacuyay, parte de la organización de la Asociación Calpa Cultural Cajamarca. Estamos muy contentos, nos sentimos muy honrados de haber sido partícipes de este gran homenaje. Muy bien, sin más, vamos a acompañarles con un temita más. Esperamos que haya sido su agrado todas las actividades de este hermoso homenaje.
desafío, sí, Lulo, porque tengo un desafío, sí, Lulo. El martes de carnaval, Guaylulo, el martes de carnaval, Guaylulo. Arriba ese corazón carnavalero, carnavalito para ti. ¡Ushai! Muy alegre como siempre ha venido, muy alegre como siempre ha venido, después de haberse paseado por Yanguá, después de haberse paseado por Yanguá. Así quisiera yo ser carnaval, así quisiera yo ser carnaval, para gozar del aprecio popular, para gozar del aprecio popular. Así quisiera yo ser carnaval, así quisiera yo ser carnaval, para gozar del aprecio popular, para gozar del aprecio popular. Mi abuela está agonizando, sí, Lulo, mi abuela está agonizando, sí, Lulo, con el cigarro en la boca, Guaylulo, con el cigarro en la boca, Guaylulo. Preguntándole a las almas, sí, Lulo, preguntándole a las almas, sí, Lulo, si en el cielo vende coca, Guaylulo, si en el cielo vende coca, Guaylulo. Preguntándole a las almas, sí, Lulo, preguntándole a las almas, sí, Lulo, si en el cielo vende coca, Guaylulo, si en el cielo vende coca, Guaylulo. Y a la una y a las dos y a las tres un machetazo, a la una y a las dos y a las tres un machetazo. Ushi, ushita que te tumbará, el año que viene te colocará. Ushi, ushita que te tumbará, el año que viene te colocará. Y a la una y a las dos y a las tres un machetazo. Y a la una y a las dos y a las tres un machetazo. Ushi, ushita que te tumbará, el año que viene te colocará. Ushi, ushita que te tumbará, el año que viene te colocará.
Muchas gracias.